Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hace unos meses os expliqué varias historias brutales sobre el pueblo ucraniano. Os los dejo por aquí arriba. Y hoy os voy a explicar 3 historias más que hablan sobre el ímpetu y la cultura que ha desarrollado el que hoy es un pueblo atacado. ¿Quieres conocerlas? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte, activar las notificaciones si te mola el canal y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí siempre contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Vamos a ver la primera historia, una de la que ya os hablé hace algunos años, que es una historia de cómo sobrevivir bajo tierra. Y hablaremos de otro líder autoritario que atacó Ucrania. Resulta que para poder administrar los territorios ocupados, Hitler creó el Comisionado del Reich para Ucrania, entre cuyas funciones estaba la de perseguir a los judíos que habitaban la zona. Primero lo hacía separándolos del resto e invitándolos a alojarse en los guetos, para más tarde pasar directamente a recluirlos en los campos de concentración. Y en esas estaban cuando en 1942 los alemanes llegaron a Korolivka, un pequeño pueblo al este de Ucrania, a orillas del río Tupa, un lugar donde vivía Esther Stermer, de 75 años de edad, con su marido y también sus 6 hijos. Desde el primer momento, Esther no se fió de las amables invitaciones de los alemanes y optó por refugiarse en casa junto a su familia. Pero la seguridad del hogar apenas duró un suspiro, porque los alemanes comenzaron a buscar casa por casa, así que, aprovechando la noche, Esther y los suyos escaparon junto a otras 5 familias judías, un total de 38 personas. Salieron del pueblo y se ocultaron en unas cuevas subterráneas cercanas a la espera de que los alemanes se olvidasen de ellos. Con las prisas y sobre todo pensando que sería cuestión de días, apenas habían llevado comida y agua. Pero los días pasaban y los alemanes seguían registrando el pueblo y los alrededores. Visto lo visto, Esther comenzó a preparar la vida dentro de las cuevas. Repartió los espacios, acondicionó como pudo las estancias, ampliaron algunos tramos y organizó las salidas de la cueva. Pasaron a convertirse en familias de topos. Por el día permanecían escondidos y por la noche salían en busca de agua, comida y algunos utensilios y herramientas. A pesar de las privaciones, el miedo y la oscuridad casi perpetua, la determinación y el ingenio de Esther consiguieron mantener al grupo unido y sobre todo esperanzado. Y buena prueba de ello fue cuando tras unos meses escondidos, una patrulla de soldados alemanes descubrió la cueva. Y cuando entraron, Esther se puso frente al oficial y les dijo en un perfecto alemán: «Ya nos habéis encontrado, ¿y ahora qué? ¿Acaso crees que el Führer va a perder la guerra porque vivamos aquí? Míranos, somos mujeres y niños. Todo lo que queremos es sobrevivir a la guerra, nada más». El oficial de la patrulla hizo oídos sordos y ordenó sacarlos de allí, pero no contaba con el ingenio de Esther, que tenía previsto un plan de huida en caso de ser descubiertos. Y así, aprovechando la oscuridad de la cueva y el conocimiento milimétrico del terreno, cuando la matriarca dio la señal, todos se escabulleron por las diferentes galerías, saliendo a la superficie por un sumidero. Desde allí, todos juntos, escaparon a otras cuevas más apartadas que les volverían a proporcionar refugio. Pasaron meses y meses, y cuando los rusos liberaron Ucrania en 1944, las familias pudieron salir de su escondite. Sumando los días que habían permanecido ocultos en las 2 cuevas, hacían un total de 511 días. Sí, 511 días escondidos bajo tierra. El coraje de Esther había conseguido que sobreviviesen a la guerra y a la persecución, en lo que es la supervivencia subterránea continua más larga en los registros conocidos de toda la historia. Y terminada la guerra, viajaron a Canadá y allí se establecieron y Esther falleció poco antes de cumplir los 96 años. Brutal, ¿eh? Pues ahora vamos con la segunda historia. Os hablaré de la granjera que sembró el terror entre las filas alemanas. Yevdokiya Sabalí nació en un pequeño pueblo de campesinos situado en la región de Mykolaiv en 1924. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ella era una adolescente. En julio de 1941, y mientras trabajaba en una granja, su pueblo fue bombardeado por los alemanes. Todos corrieron y buscaron algún lugar en el que protegerse. Cuando Yevdokiya llegó a la puerta de una casa, escuchó detrás de ella gritos de dolor. Se dio la vuelta y vio a un soldado soviético caído en el suelo, alcanzado por la metralla. Sin pensarlo 2 veces, entró en la casa y se dirigió a una habitación.
arrancó las sábanas de la cama y las rasgó. Con ese trozo de tela volvió a salir a la calle y vendó las heridas del joven soldado taponando la hemorragia. Sería el primero de los muchos heridos que atendió aquel fatídico día que iba a cambiar su vida. Y es que hoy dio incorporarse al destacamento militar que había sido desplazado en la zona. El oficial había visto cómo se había desenvuelto durante el bombardeo y la aceptó como enfermera. A pesar de comenzar a servir como enfermera, Yevdokiya aprovechó el poco tiempo que tenía de descanso para aprender a disparar con pistolas y ametralladoras. En ese mismo año iba a experimentar lo que sería su vida durante los siguientes años, heridas sufridas y condecoraciones como la Orden de la Estrella Roja por salvar la vida de un oficial. Como enfermera no iba a poder hacer mucho más, hasta que un error le dio la oportunidad de luchar en el frente. Sí, luchar ella en el frente. Un oficial le confundió con un hombre, pues vestían el mismo uniforme y se acababa de rapar la cabeza por la plaga de piojos. Así que le ordenó unirse al grupo de soldados de la 6ª Brigada Aerotransportada para intentar frenar la ofensiva alemana cerca de Goriachi Kluch. Sería la primera de las muchas batallas en las que participó. Incluso fue nombrado sargento cuando capturó a un oficial alemán. Y ejemplos de su valor los hubo para todos los gustos y colores. Por ejemplo, los alemanes habían sitiado la ciudad de Mozdok en el margen izquierda del río Terek y entre los defensores de la ciudad comenzaban a escasear los alimentos y la munición. Pues bien, Yevdokiya atravesó el río por la noche y consiguió entrar en el campamento alemán. Robó alimentos y munición y los cargó en una lancha para regresar. Al año siguiente, en la región de Kubán, su compañía estaba recibiendo un duro castigo y la pérdida del oficial al mando dejó a los soviéticos descabezados y sin saber qué hacer. Pues bien, la sargento Sabalí tomó el mando y arengó a sus compañeros para lanzar un duro contraataque que rompió las filas enemigas. En este último enfrentamiento fue herida y la llevaron a la enfermería. Pensó que cuando los médicos descubriesen que era una mujer, sería el fin de su carrera militar y que volvería a su puesto de enfermera, pero no. Pesaron mucho más sus logros en batalla y en 1943, con menos de 20 años, fue nombrada comandante de pelotón de artilleros. Este nombramiento no fue bien visto por algunos que no entendían cómo un adolescente podía estar al frente de un batallón, pero en cuanto la vieron luchar, se ganó su respeto y admiración. La valentía y la osadía de aquella adolescente también llegó a las filas alemanas, hasta el punto de que era conocida como la Señora Muerte Negra. Siempre la vanguardia de todos los enfrentamientos, Sabalí participó en la defensa del Cáucaso, la batalla de Crimea y en última instancia en la liberación de Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Austria y Checoslovaquia. Y ya en 1947 abandonó el ejército y se instaló en Kiev, donde se casó y tuvo 2 hijos, 4 nietos y 4 bisnietos. Pasó gran parte de su vida trabajando como gerente de una tienda de comestibles, pero también recorrió muchas ciudades, bases del ejército y unidades militares en las que compartió sus historias con sus compatriotas. Y Yevdokiya Sabalí falleció en Kiev el 5 de mayo de 2010. Una mujer sin duda muy, pero que muy valiente. Y ahora vamos con la tercera historia. Vamos a hablar de cuando Ucrania y Rusia estaban en la provincia de Alicante, en España. Sí, lo que oyes, porque para terminar en un tono más distendido, os explicaré una curiosa historia de las consecuencias de la Guerra Civil Española, los cambios toponímicos. Y es que algunos pueblos y ciudades que durante la Guerra Civil habían quedado en la zona controlada por la República cambiaron sus nombres por otros más acordes a sus ideales. Pero hubo 2 pueblos en Alicante que se llevaron la palma: San Fulgencio del Segura y San Juan de Alicante. San Fulgencio del Segura cambió su nombre durante los 3 años de la contienda por Ucrania del Segura. Sí, Ucrania del Segura. Alucina, ¿eh? Curiosamente, en esta población, más del 75% es de nacionalidad extranjera y se trata del único municipio español donde el inglés es la lengua más hablada por parte de la población. Por otro lado, San Juan de Alicante cambió su nombre el día 16 de noviembre de 1936 cuando se reunió el pleno del ayuntamiento. Fueron varias las propuestas. Villa Ascaso, en homenaje al anarquista Francisco Ascaso, Pablo Iglesias por los socialistas, pero al final la propuesta votada y aprobada fue Villa Rusia de Alicante. Según ellos, como homenaje a la Rusia soviética que tanto favorece a España en los momentos actuales. Eso sí, los anarquistas, no muy satisfechos con el cambio, llenaron de pintadas el pueblo con su propuesta. Y nada más por hoy. ¿Qué piensas de estas historias? ¿Las conocías? Pues déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de historia y un buen like.
Aquí te dejo otro vídeo brutal que debes de ver y estos botones son para que conozcas mis otros dos canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.